Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alejandro Moncada, docente en formación de la licenciatura en música y uno de los docentes a cargo del curso virtual de canto 2021, licenciatura en música de la mano con la UPTC. En este tutorial vamos a ver y hablar sobre los géneros musicales y sus características vocales. Primero tenemos que hablar sobre qué son los géneros musicales, y es la manera en realidad en que clasificamos la música bajo unos parámetros específicos. Como ejemplo de esto, voy a nombrar algunos géneros musicales como gospel, géneros musicales como pop, géneros musicales como la música mexicana más a fondo, el mariachi, géneros musicales como la salsa, que es un género muy grande, géneros musicales como el reggae, entre otros. En los géneros musicales podemos identificar varias diferencias entre ellos por medio de unos parámetros. No olvidemos, estos parámetros pueden ser el ritmo, la instrumentación y las características vocales, entre muchas otras diferencias que podemos notar para diferenciar los géneros. Hoy vamos a hablar específicamente de las características vocales. Para hablar de las características vocales, primero tenemos que hablar sobre los elementos principales que determinan las características vocales de la voz. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, antes que nada, antes de hablar sobre los elementos principales, tengo que decir que no todas las voces son iguales y que por eso se pueden diferenciar. Incluso también podemos decir que los diferentes géneros musicales se caracterizan por los diferentes tipos de voces que están inmersos en ellos. Ahora sí, vamos a hablar de los elementos principales de las características vocales. Como primero tenemos el tono. ¿Qué es el tono? El tono o altura varía principalmente según la frecuencia, es decir, la cantidad de vibraciones que tenga la onda sonora, y nos permite diferenciar los sonidos graves o bajos de poca frecuencia de los sonidos agudos o altos de mucha frecuencia. Para esto podemos utilizar un ejemplo. Voy a ir de un tono grave a un tono agudo simulando la sirena de una ambulancia. Partí de un sonido grave a un sonido agudo y volví al sonido grave. Es necesario que con el entrenamiento diario y paso a paso vayamos entrenando nuestro oído para que cada vez sea mucho más fácil identificar estas sutiles diferencias. Hay personas que no tienen el oído tan entrenado y que en realidad no sienten ningún cambio, pero con el entrenamiento diario y disciplinado de nuestro oído podemos hacer que tengamos más capacidad de oír y que sea mucho más agudo nuestro oído para identificar esas diferencias entre diferentes tonos. Ahora vamos a hablar sobre el ritmo. El ritmo es un movimiento controlado o medido, sonoro o visual que se repite en un determinado intervalo de tiempo. Vamos a desglosar todo este concepto. Dice que el ritmo es un movimiento controlado o medido, sonoro o visual que se repite en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en un video tú puedes prácticamente decir, o sea, ese video va a un ritmo a cierta medida porque estás viendo cómo cambian los diferentes fotogramas. Al igual que en movimientos, tú puedes sentir o tú mismo puedes hacer diferentes movimientos en un determinado ritmo de tiempo que ya, digamos, se pueda volver repetitivo, que se pueda medir, ¿sí? Ahora, en el aspecto sonoro es las veces en que vas a escuchar un tono en cierta medida de tiempo y cuántas veces se repite, ¿sí? En el ritmo también se puede dividir entre tonos más fuertes o tonos más débiles, o sonidos más fuertes o sonidos más débiles en cierta medida de tiempo. Y a esto se le conoce como ritmo. Ahora vamos a hablar de intensidad. Esta depende principalmente de la presión sonora y se relaciona en proporción directa con el volumen. Mediante este parámetro podemos diferenciar sonidos débiles, que son los suaves, y fuertes, que son los sonidos intensos en la voz humana.
La intensidad se regula mediante el control del proceso de inspiración y expiración. Ahora voy a dar un pequeño ejemplo. Ahorita me encuentro produciendo un sonido suave, un sonido débil, pero yo lo puedo regular y puedo hacer que se convierta en un sonido fuerte e intenso. A esto se le llama intensidad. Ahora vamos a hablar del timbre y llegamos a uno de los conceptos tal vez más importantes y por el cual se van a diferenciar diferentes estilos de música o diferentes géneros o diferentes estilos vocales, y este es el timbre. ¿Pero qué es el timbre? Bueno, vamos a hablar. El timbre nos permite distinguir la calidad de dos sonidos de igual tono e igual intensidad cuando son emitidos por dos focos sonoros diferentes. Por ejemplo, dos voces o dos instrumentos reproduciendo en simultáneo la misma nota. Esta es una cualidad relacionada con los matices característicos de cada sonido. Estas sutiles diferencias responden en mayor medida al espectro de parciales armónicos, pero también al pico de intensidad, y ahora yo voy a agregar que también en la parte vocal influyen mucho las características físicas de cada persona, ¿sí? Si es una persona tal vez más alta, una persona tal vez más delgada, o que si es una persona que de pronto tiene la cavidad vocal más grande que otra, etc. Entonces hay muchas formas de identificar diferentes tipos de timbre y, como ya sabemos, hay muchos factores que influyen en él. Una explicación rápida o un ejemplo puede ser que tú estés haciendo la misma nota que yo, pero ejemplo, si tú eres una mujer, estamos produciendo la misma nota, pero no va a sonar igual porque mis condiciones físicas, tal vez hormonales, van a hacer que mi sonido sea de pronto más oscuro, de pronto, no sé, algunas de mis características vocales hacen que mi sonido salga un poquito más aireado. Sin embargo, estamos haciendo la misma nota, pero se diferencia por el timbre. Ahora vamos a hablar de la articulación. La articulación es el proceso por el que el sonido que se ha generado en las cuerdas vocales se modifica por efecto de los movimientos de los órganos articuladores, que alteran la resonancia del sonido en las cavidades supraglóticas, la cavidad oral y la cavidad nasal. Esto quiere decir que una vez que el aire pasa por las cuerdas vocales, por los pliegues vocales, y estos vibran, se empieza a producir el sonido. Y a su vez, este sonido va pasando por los articuladores activos, órganos movibles de la boca, se va a producir ciertas modificaciones. Vamos a hablar de la primera. Si el aire pasa y se produce el sonido naturalmente, sin ningún tipo de intervención física, a este sonido se le va a llamar vocales, un sonido vocal. Pero si a diferencia de este hay intervención física, ya sea por la lengua, por el paladar blando, puede ser por los labios, por diferentes tipos de movimientos, inclusive glóticos, ya estamos hablando de sonidos consonantes, y esto hace parte de la articulación del sonido vocal. Y hasta aquí ha llegado nuestro tutorial de hoy. No olvides que debemos tener en cuenta estos elementos de las características vocales para poder identificar las diferencias entre los géneros. Más adelante vamos a ver un tutorial más a fondo que vamos a hablar sobre los géneros, diferentes tipos de géneros y ejemplos de sus características vocales. Era necesario hablar primero como tal de las características y elementos vocales para poder saber cómo diferenciar precisamente estos mismos elementos y características vocales en cada estilo musical y género. Nos vemos en una próxima entrega de nuestros tutoriales del curso virtual de canto.